la pelota para que juegue y encare a nuestro compañero Rodrigo Mogiano, esta vez en su rol de profesor de historia. Es profesor de historia, o sea, viene a hablar de lo que sabe justamente, claro, Rodrigo, y a explicarnos algunas cuestiones históricas. En el día de hoy, y en virtud de que antes de ayer se cumplió el nuevo aniversario de estas míticas, no sé si míticas, históricas, más que míticas, históricas movilizaciones obreras de Paz, Pan y Trabajo, bueno, en virtud de ese aniversario, bueno, nos traes un poco la historia, ¿no, Rodri? Sí, gracias, Elías, por la presentación. Uno como profe de historia, no es que vos te dedicás a estudiar todos los temas, ¿no? Sería como casi imposible aprenderse todos los temas en una porque carrera. Laburás, ¿no?, con una currícula, claro, de contenidos. Bueno, pero uno tiene que ponerse a investigar, digamos, uno sabe medianamente si estudió cuando tuvo que estudiar y rendir, claro, y ser aprobado o no. Y además, imagino... sabés dónde, digamos, si tenés que preparar en este caso una columna para radio de historia, pero algún tema también por alguna charla o alguna clase, tenés los recursos de saber a dónde ir a buscarlo. Tenés hay algunos recursos, hay algunos recursos. Hay libros, por supuesto, yo tengo libros que son para los incautos, a veces Wikipedia te queda corto o te da datos erróneos. Sí, Wikipedia igual es una herramienta, si querés, como esqueleto. Sí. Muchas veces sirve cuando tenés que estás apurado igual algo. Claro. Sí, chequeada, pero como es colaborativa, está realizada. Se va como afinando bien la información, digamos, no renegar de Wikipedia, para nada. Quizás ahora el problema es el ChatGPT o la inteligencia artificial, que sí te suele tirar a veces errores históricos. Claro, eso es verdad. Ahí sí hay que estar, sirve un montón, es una herramienta, yo la empecé a usar y sirve. Y la verdad que para trabajar da una mano increíble, pero hay que estar obviamente atento a eso. Sirve como herramienta, ¿no? ¿Sole? Eso. Como Perdón, herramienta. Estar atento a los detalles. Claro. Sí, porque no deja de ser alguien que no decide, ¿no? La inteligencia, por eso artificial. Pero nos parecía interesante poder recordar y poder contextualizar un poco qué significó esa marcha del 30 de marzo de 1982, ¿no? Recién charlábamos con Rodolfo Carrizo, excombatiente, participante del CECIM, ¿no? De acá de La Plata, en función de la guerra de Malvinas. Y ahora vamos a ir y venir en la fecha y demás, pero pensemos que esta marcha, que ahora vamos a explicar de qué se trató, o vamos a intentar explicar un poco de qué se trató, cómo funcionó, o qué desenlace provocó la marcha, ¿no? Claro. Eso charlaba un poco recién Sol en la pausa. Pensemos que estamos hablando del 30 de marzo y 3 días después se da el desembarco en Malvinas, ¿no? Tiempos muy locos, los 70 y los 80. Sí. Siempre todos los tiempos tienen su propia locura, ¿no? Pero en esta cosa así tan pensemos y pongamos polarizada, ¿no? Una movilización del movimiento obrero, porque además, y acá corregime, imagino que fueron las primeras que empiezan a romper ahí va. El aparato represivo de la dictadura. Pero digo, por un lado pasaba eso y por el otro lado la multitud que salía con un fervor más nacional a avivar por las Malvinas y claro, apoyar y sobre todo apoyar a los que iban a combatir. Claro. Pero bueno, ¿cómo llegamos a Malvinas, no? Porque también, digamos, yo creo que esta movilización de marzo del 82, del 30 de marzo, que es la de Paz, llamada Paz, Pan y Trabajo, ¿no? Sí. Esa movilización es el comienzo de un fin, por lo menos, de la dictadura, y Malvinas y su pérdida como guerra también es un quiebre final, ¿no? De lo que fue la última dictadura en su proceso genocida. Pero ¿por qué es importante pensar en esa marcha de marzo del 82 de Paz, Pan y Trabajo, ¿no? ¿Qué pasaba en dictadura? ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó con el movimiento obrero? ¿No? Apenas asumida la última dictadura, lo primero que hicieron fue intervenir los sindicatos, ¿no? O sea, se prohíbe el manejo propio, digamos, la autonomía sindical. Ahí hay una intervención militar en los sindicatos. Así que
se prohíbe el derecho a huelga, se suspenden las paritarias, Ujú. ¿no? Se elimina la inmunidad de los delegados, ¿no? Se autoriza los despidos en el Estado sin ningún tipo de sumario. Los militares ocupan las principales empresas del país, ¿no? Secuestran a sus dirigentes, a delegados, a activistas. Es más, no solo los secuestran, sino que algunos no aparecieron más después de ser secuestrados y otros los volvían a tirar en las puertas de la fábrica, ¿no? Ujú. Esta cuestión de, digamos, lo que se buscaba era el disciplinamiento, ¿no? Claro. Del movimiento obrero. Videla, a poco de asumir, hay discursos que si uno los busca, encuentra que dice que la culpa de la situación que se vivía en el país era toda del movimiento obrero y sus dirigencias sindicales, ¿no? Ujú. Culpaba al movimiento obrero porque efectivamente el movimiento obrero, para el modelo económico y político que quería instaurar y que quería propiciar la última dictadura, el movimiento obrero era un problema, Claro. ¿no? Que se necesitaba tener un movimiento obrero disciplinado, se necesitaba tener un movimiento obrero con muchísimo menos poder que el que tenía, ¿no? Ujú. Pensemos en esas gestas de Cordobazo, ¿no? Los tucumanazos, todos los azos que se dieron a fines de los 60, principios de los 70, que son en distintas capitales, el movimiento obrero, los estudiantes, trabajadores, reclamando derechos, ¿no? Y defendiendo derechos laborales y sociales. Por eso una dictadura que a sangre y fuego impuso un modelo económico y en ese sentido el disciplinamiento al movimiento obrero era absolutamente necesario. Ese modelo económico no era un modelo aislado, ¿no? Era una cuestión regional. Ujú. Pensemos que esto del Plan Cóndor, había dictaduras en toda la región latinoamericana, ¿no? Uruguay, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en Perú. Con lo cual, digamos, no es que era una cuestión aislada o un problema en Argentina, ¿no? Lo que había en Argentina, y por eso el ensañamiento fue muy fuerte, era un movimiento obrero realmente fuerte y organizado, que al año 2025 todavía sigue siendo en Latinoamérica un movimiento obrero que sostiene derechos y garantías para los trabajadores en su conjunto, que a diferencia de otros países de la región sigue siendo punta, ¿no? En ese sentido, el movimiento obrero sigue teniendo ese poder. Y, perdón, una pregunta. Sí, claro. ¿Qué figura o qué figuras serían los que le dan a los trabajadores argentinos esta impronta luchadora? Porque en otros países no se da la lucha o tan fuerte la lucha de las clases obreras. Hay figuras, bueno, ¿qué figuras representan un poco la lucha de los trabajadores? Figuras como nombres, decís, Sole, claro, eso. sí. Bueno, pensemos, los trabajadores pensemos principios de 1900, si querés, o fines de 1800, en las primeras, por ahí lo podemos ubicar en las primeras organizaciones sindicales, si querés, rápidamente, ¿no? Así no nos va muy para atrás, si nos metemos en la marcha del 30 de marzo. Pero Sí. la marcha del 30 de marzo inevitablemente está atada a las primeras fora, digamos, las primeras organizaciones anarquistas que se dieron lugar como organizaciones sindicales, ¿no? A principios de 1900. Esas son las primeras organizaciones, qué sé yo, los talleres de Krieger Bacena, ¿no? La Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, hoy que estamos por ahí con Osvaldo Bayer tratando de reivindicarlo, Sí. y en realidad no hay necesidad de reivindicarlo nada, ¿no? Osvaldo Bayer ha dejado una huella profunda en todos aquellos que nos interesa la historia argentina. Nos ha dejado un legado que no van a poder sacar la imagen de Bayer de donde Sí. quieran, que lo que van a hacer es hacerla crecer cada vez más. Eso pasó ya con distintos personajes históricos argentinos que los quisieron silenciar Ujú. y lo que hicieron fue hacerlos crecer más, ¿no? Sí. Bueno, digo, hay una larga historia Hay una del una movimiento línea, ¿no? obrero, Ujú. ¿no? Pensemos en el peronismo, pensemos en el radicalismo, pensemos en el peronismo, pensemos en los derechos sociales, en la Constitución del 49. Sí. Si querés, ahí hay un hito fundamental, digamos, que es la Constitución de los Derechos Sociales y Laborales, ¿no? Ujú. Ahí, con el peronismo y la Constitución del 49, se abre un nuevo campo en el formato de derechos, sería, ¿no? O en el ámbito de los derechos laborales. Ujú. Así que viene como un caldo y una raigambre, si se quiere,
política obrera de reivindicación y de derechos. ¿Qué pasó en los 70? ¿Qué pasó en el 76? Bueno, esto decíamos, ¿no? Había un modelo económico que no era aislado, ¿no? Un modelo de dependencia, de desregulación financiera. Se le pide, apenas asume la dictadura, un préstamo al FMI, el más grande que se le había dado a los países latinoamericanos, lo toma la Argentina, ¿no? El FMI. Pensemos, si ven alguna similitud con la actualidad, es pura coincidencia, compañeros. No creo. Proceso de desindustrialización, de apertura de importaciones, de ajuste, de achicamiento del Estado, de privatizaciones, ¿no? Es como, vieron que hay memes que esta ya la vimos, dicen, ¿no? Esta ya la vimos, ¿no? Bueno, para resumir eso, lo que hubo es digamos, una pérdida de poder adquisitivo y de presencia de los trabajadores, del asalariado en la redistribución de la riqueza, sumamente fuerte, ¿no? Sí. Pasaron del 48% al 30% de la distribución de las riquezas en el periodo del proceso de la última dictadura, ¿no? En esto de cuál era la participación del trabajador en la distribución de la riqueza, 18% menos. Digamos. Bueno, y eso se sustenta, la única manera de sustentar ese retroceso en cuanto a derechos laborales e ingresos de las familias, era obviamente también de la mano de la represión. Vos no podías, en ese caso, salir a reclamar como en el momento o como quisieras, ¿no? Había una cuestión ahí, sustentada en la represión, obviamente. Claro, 700.000 puestos de trabajo se perdieron, 50.000 pymes cerradas. Esto de que vos decís de la represión, el 66% de los desaparecidos y detenidos pertenecían al movimiento obrero, ¿no? Claro. Dirigentes, delegados o activistas sindicales, el 66% correspondía al movimiento obrero. O sea que era el lugar a donde apuntar y el lugar a romper el movimiento obrero, ¿no? Sí. Y encima, digo, al 82, ya eran varios años de esto. Digo, no me imagino también la presión que eso iba generando. Claro, empezó de temprano la resistencia, ¿no? Pensemos, ya en el 77, podés escuchar a Carlos Smith, el de balizamiento, dragado y balizamiento, que ellos ya en el 77 estaban haciendo determinado tipo de protestas, ¿no? Eran protestas, se protestaba. Por ahí la calle era más difícil, ¿no? Pensemos en que había una persecución, desaparición, digamos, era un momento muy complejo. Y en este sentido lo que empieza a pasar con el movimiento obrero y con el sindicalismo y con la CGT es que se produce una división, ¿no? Entre la CGT, que decía, bueno, hay que de alguna manera vincularse y acordar con este nuevo gobierno de facto en pos de sostener las organizaciones sindicales en el tiempo, y había otros que habían decidido enfrentarla abiertamente, ¿no? Asumiendo los riesgos que llevaba tal definición, sería, ¿no? Dentro de ese grupo, que es el grupo de los 25, que se arma en un momento, en el año 78, se arma el grupo de los 25, estaba Saúl Ubaldini, ¿no? Saúl Ubaldini, Lorenzo Miguel, estaba, ¿quién más? Yo les voy a nombrar algunos que por ahí les van a sonar conocidos. Muchos de ellos, después estaba Moyano, estaba Ubaldini, estaba Schmidt, estaba Recalde, estaba Palacio, ¿no? Muchos de ellos después conformaron el MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, en los 90, ¿no? Es este mismo grupo de compañeros. La cuestión que Lorenzo Miguel le da un espaldarazo a Ubaldini. Ubaldini era una figura que aparecía como distinta dentro del movimiento obrero, una figura que refresca el movimiento obrero, decididamente a enfrentar a la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, Ubaldini empieza a hacer tiene una táctica que es de utilizar toda vez que se pueda, ir y tener reuniones, organizaciones, pequeños actos, pequeñas cosas, iba como armándose en pequeñas cosas. Pensemos en Ubaldini cervecero, ¿no? Del sindicato cervecero, tenía 6.000 afiliados, digamos, no es que era un tipo que estaba puesto ahí o que se había ganado la consideración del resto de los dirigentes sindicales porque era de un sindicato pesado, digamos, en el sentido de masa de masa de afiliados. No, era un tipo que con carisma y con determinación se había ganado, se ganó ese lugar, ¿no?
Sufre cárcel, por supuesto, ¿no? En un momento ellos en el 79 dicen que van a hacer proponen un paro, qué sé yo. Arguindegui, que era el ministro del Interior, los convoca para charlar y ver cómo podían llegar a acordar, y a la salida de esa reunión los meten presos, ¿no? Claro. Están varios meses presos, las huelgas se hacen igual, y de a poco el descontento social, ¿no? Proceso de inflación, proceso de pérdida del poder adquisitivo del salario, más todas las condiciones que fuimos diciendo, de pérdida de puestos de trabajo, de caída del consumo, en este proceso de desindustrialización, ¿no? Un proceso de apertura de importaciones, de beneficios para el capital especulativo financiero. Bueno, todo eso va formando un caldo que de a poco va erosionando la credibilidad y la capacidad del gobierno militar de poder enfrentar esa realidad que se iba imponiendo, ¿no? Así es que en el 81 ya, la marcha que nosotros decimos, la del 30 de marzo del 82, en el 81 ya hubo en San Cayetano, se organiza, Ubaldini organiza, con la agrupación Paz, Pan y Trabajo. Él se empieza a juntar con organismos de derechos humanos, se empieza a juntar con parte del radicalismo, él hace una apertura, ¿no?, más transversal en los reclamos, y se da cuenta de que mucha gente participa de esa movilización del 81 del Paz, Pan y Trabajo, ¿no?, un año antes. Bien. La cuestión es que llegan, vamos a decir rápido porque esto es radial, ¿no? Llegan al 82, en esta llega dividida la CGT, sigue dividida, en esta decisión de continuar con la división y de enfrentar abiertamente a la dictadura. Ubaldini consigue con un grupo de compañeros ir en el 81, antes de llegar al 82, a la OIT, o la Organización Internacional del Trabajo, en una comitiva no oficial, por supuesto, y expone la realidad del país, ¿no? Y logra exponer ante el resto del mundo qué era lo que estaba pasando en Argentina, con el movimiento obrero, con los derechos sindicales y los derechos laborales y la realidad social y política que estaba implementando la dictadura, ¿no? Eso fue muy importante. Al regreso deciden hacer la marcha del 82. En esto de decidir hacer la marcha del 82, yo escuchaba ahí a Palacio y alguno más ayer mirando alguna entrevista para medio como para revivir en primera persona los personajes que estuvieron, ¿viste? ¿Cómo era? Bueno, la cuestión que aparece totalmente militarizada la capital, ¿no? De hecho, igualmente es un paro y una movilización que se replica en distintas ciudades del interior del país, ¿no? Hay en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, hay en distintas ciudades se ejerce el paro y la movilización. En esta primera marcha del 30 llegamos al 82. 30 de marzo del 82. Sí. Esto decíamos, cómo ingresar. De hecho, hasta se empiezan a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para llegar? Había que llegar a Plaza de Mayo. Pensemos que estamos hablando del 82 y desde el 76, las únicas que habían estado en Plaza de Mayo y ocupándola de manera, de alguna forma, ejerciendo el derecho de una protesta o de haciendo visible una necesidad, fueron las madres, ¿no? Sí, claro. La ronda. Las únicas, la ronda de las madres. O sea que esto era como un desafío al statu quo del poder militar de meterse en la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo sigue siendo para nosotros hoy y siempre ese lugar icónico de disputa, ¿no? La Plaza de Mayo es el lugar donde uno va, donde las movilizaciones cumplen como con su mandato de reconocimiento nacional, si se quiere, ¿no? Bueno, empiezan a entrar algunas columnas, se deciden entrar por Diagonal Sur, otras por Diagonal Norte, otras entran por Avenida de Mayo. Las fotos, muchas hoy la hablábamos, Sole, muchas de las fotos que por ahí tenemos dando vuelta o que hemos visto muchas veces de represión de la dictadura en la calle, son de esta marcha del 82, ¿no? Hay una muy icónica que es la de una persona tirada en una vereda, medio como en cuatro patas sería, mirando así para arriba, donde hay un policía apuntándolo con un arma, en una vereda finitas de esas de Buenos Aires, ¿no? Que la sombra del tipo del milico se proyecta sobre la pared por encima del tipo que está tirado abajo. O sea, tiene como hay una construcción de esa imagen que es única, que está buenísima. Bien. Pero muchas de las imágenes que vemos son de la marcha. De esa marcha que fue reprimida fuertemente. Fuertemente. Fue fuertemente reprimida. Y ahí es donde hay un quiebre también.
¿Qué pasó? Claro. La dictadura no es que no se había enfrentado a protestas o a reclamos, sino que lo que hacía era ocultarlos, ¿no? Intentó ocultarlos hasta donde pudo. Digamos, lo que dejó en evidencia esta marcha, que fueron aproximadamente 20.000 personas que se animaron organizadamente a marchar hacia Plaza de Mayo, dejar expuesto el grado de dificultades que había y el grado de descontento que había con el gobierno militar, y lo dejan expuesto en el sentido de que la violencia que ejerce la dictadura a plena luz del día en la calle es porque se sintieron desbordados, ¿no? Y eso fue como un antes y un después, ¿no? El acto se cumple, Ubaldini da su discurso en la Plaza de Mayo. Perdón, me tomé un traguito de mate porque me lo vas a pedir, Elías, ¿o no? Sí, dale, el mate, el tiempo. Bueno, nada, ¿por qué es importante? Sí. Porque el movimiento obrero organizado enfrentó a la dictadura, y no era menor enfrentar a la dictadura, no fue menor enfrentar a la dictadura, dado todas las condiciones que recién contábamos y de las que muchas más hay seguramente para poder contar, ¿no? Pero si había un momento complejo, esa es la imagen, perfecto, ahí gracias. está, Esa imagen, ves que está la sombra esa arriba del tipo, bueno, es como muy, muy construida. Sí. Fue espontánea, pero hay mucha información ahí. Cerramos, marcha Bien. 30 de marzo de 1982, la marcha de Paz, Pan y Trabajo, que de alguna manera, así como el cordobazo dijimos en su momento cuando hablamos en alguna columna, que fue el principio del fin del onganiato, ¿no? De lo que fue la dictadura de Onganía, esta marcha que expone las dificultades que tenía la última dictadura militar en poder sostener un modelo que ya no iba más, deja expuesta esta marcha justamente eso. Y también es el comienzo del fin, ¿no? Lo otro va a ser ya material de charla para otro momento, pero Malvinas terminó siendo después la derrota de Malvinas y el mal manejo de Malvinas como el desenlace final, ¿no? En esta precipitación de los finales de la última dictadura genocida. Y esto como para cerrar por ahí, tanto ayer... Estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Aproximadamente 43 años de la marcha de Paz, Pan y Trabajo del 82. 43. El movimiento obrero organizado enfrentando un modelo económico, político y social regresivo y en contra de los trabajadores en su momento. Bueno, hoy también nos encuentra en un proceso regresivo en contra de los derechos laborales y en contra de las organizaciones sindicales, ¿no? Las organizaciones sindicales son los trabajadores organizados defendiendo sus luchas y sus derechos históricos, que por él hablábamos un poco hoy, Sóligo decía de dónde venimos, del fondo de la historia venimos, ¿no? Así que con sus dificultades, con sus peleas a veces silenciosas, a veces anónimas, y con sus grandes luchas y con sus contradicciones, el movimiento obrero, esperemos que en un acto de unidad, si se quiere, ahora se viene la marcha de la semana que viene, ¿no? Un paro, empiece a ponerle un freno a toda la avanzada de este modelo antiderechos, antitrabajador. Así que bueno, vaya el recuerdo de esta marcha tan valiosa para la historia nuestra, ¿no? Rodrigo Mogiano, en su columna histórica, hablando justamente del Paz, Pan y Trabajo, fecha, bueno, un hito para el movimiento obrero. 31 minutos, un rato más nos queda de programa. Vamos a una tanda, ¿no? Tenemos ahí en puerta.